Bienvenidos a la sesión 2 del curso de Innovación y Design Thinking. En esta sesión vamos a empezar a trabajar todo el proceso que en la sesión anterior descubrimos. Acordaros, 3 momentos: inmersión, ideación, implementación, 5 fases: empatizar, definir, idear, experimentar y, finalmente, evaluar. Empezamos por empatizar. En la fase de empatía, o primera fase de la inmersión, es importante tener en cuenta que empatizamos con los posibles usuarios que tienen un problema específico. Y lo que intentamos descubrir es cuál es este problema significativo. Nosotros hemos generado vamos a generar diversas suposiciones a través de la técnica del árbol de problemas. ¿Correcto? El árbol de problemas: problema principal, las causas y las consecuencias. Y dentro de las causas, acordaros que hay causas de control y causas de preocupación. Las de control son aquellas que podemos incidir y generar cambios, y las causas de preocupación son aquellas que no podemos generar ningún tipo de cambios. Una vez tenemos este árbol de problemas, que, recordad, es una hipótesis, es un supuesto, es nuestra visión de un problema, pero que tenemos que descubrir cuál es la causa realmente de este problema. O sea, cuál es el problema significativo sobre el cual tenemos que generar soluciones. La única manera de descubrir el problema de verdad es acercarnos lo suficientemente a la gente como para determinar qué consideran ellos o qué les duele realmente en ellos, con lo cual la naturaleza emocional de este acercamiento es totalmente necesaria. No hay que ser psicólogos, no nos equivoquemos. Utilizaremos técnicas como la técnica de la conversación con el usuario, uno a uno, ¿correcto? Entrevistamos a un usuario, pero más que entrevistar, que a veces lo llaman así, yo lo llamo conversar con un usuario. Si os pregunto cuántos investigadores profesionales hay entre la audiencia, levantaréis algunos la mano, pero si os digo cuántos de vosotros habéis realizado más de 100 conversaciones con personas, vais a levantar la mano todos. Todos hemos conversado muchísimo, todos hemos tenido conversaciones en las que hemos llorado o nos han llorado porque nos han explicado un problema, con lo cual no es algo ajeno a nosotros. Sabemos hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que ahora lo vamos a hacer de una forma consciente, estructurada. Y hay una serie de normas que nos van a ayudar a articular el preparar esta fase de empatía. Fijaros que la conversación con los usuarios, al ser de carácter emocional, sobre todo en su consecuencia, requiere de una serie de principios. Yo puedo tener preguntas preparadas, pero lo importante es ser espontáneo. Por lo tanto, cuando diseñemos las preguntas, antes de salir a empatizar, diseñemos las preguntas, hagamos un brainstorming y diseñemos las preguntas para obtener una información. Estamos en un momento de divergencia, acordaros, y necesito cuanta más información mejor. Yo diseño una serie de preguntas que tienen un objetivo claro, que es levantar la información y hallar aspectos que quizá no me los esperaba, ¿de acuerdo? Encontrar la verdad entre la conexión entre el usuario y su problema. Desde el principio, por lo tanto, necesito generar la suficiente confianza con el usuario. Esto no es fácil, generar confianza no es fácil, no puedo empezar con una pregunta compleja, no me puedo alejar tanto del cliente, me tengo que acercar a él, casi os diría, de forma emocional. Y generar la confianza desde un principio se hace con preguntas sencillas, desde la empatía, no desde la simpatía, que son dos conceptos distintos. Escuchar, por lo tanto, más que hablar. Si yo necesito generar información, tengo que generar la técnica de la escucha activa. Tengo que impulsar al usuario a hablarme sobre el problema, el contexto, su experiencia, y yo escucharlo, sin interpretar, ¿de acuerdo? Escucharlo. Entonces tengo que hacerle preguntas que le permitan contar historias y que me permitan a mí escuchar esas historias que después me servirán para construir nuestros mapas interpretativos y entender qué es lo que realmente ha ocurrido ahí, ¿de acuerdo? Hay una técnica que yo utilizo mucho, que es la técnica de los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta técnica, ¿sabéis quiénes son expertos en utilizar esta técnica? Los niños. Los niños no paran de preguntar el porqué de las cosas. Por una razón muy simple, porque no saben la respuesta. Esta mente de principiante es la que necesitamos en esta fase de aquí. Aunque nosotros tengamos prejuicios o tengamos respuestas a las posibles preguntas que le hagamos, son nuestra percepción o nuestro punto de vista. Probablemente
el cliente nos dé una respuesta totalmente distinta. Y eso es un hallazgo. No llegaré a este hallazgo si presupongo la respuesta del usuario. Con lo cual es bueno preguntar el por qué, el porqué de las cosas, ¿correcto? Como si fuéramos niños. Mente de principiante. Indagar en las historias, rascar en las historias. Cuando nos explique una historia, la técnica de los porqués puede estar incluida en algunos momentos de esa historia. Dejemos que la acabe, tomemos nota de los puntos clave y cuando haya acabado la historia, preguntémosle el porqué de ese momento. Oye, ¿y por qué hiciste esto concretamente? ¿De acuerdo? Porque de ese porqué o de esa pregunta me van a surgir mucha más información valiosa que después me va a ayudar a interpretar cuál es la verdad oculta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente ha movido a esta persona a hacer algo o a llamar a tal persona o a comprar este producto o a no aceptar esta propuesta? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le ha movido? Si no le hago la pregunta adecuada, no descubriré esta información. Estar atentos al lenguaje corporal, ¿sí? Ya sabéis que el lenguaje corporal a veces dice mucho. Y evitemos sugerir o inducir. Esto es muy importante porque lo solemos hacer. A veces hacemos preguntas y esto cuando diseñéis vuestras, acordaros, 5 o 6 preguntas, no más. No más, no se trata de hacer muchas preguntas, sino de hacer las preguntas adecuadas. Y probablemente solo podráis utilizar 2 o 3 de esas preguntas, porque después la misma conversación ya os irá, os va a permitir, os va a llevar hacia las preguntas adecuadas. Pero que revisar vuestras preguntas y que en ellas no haya una cierta inducción a un tipo a considerar, por ejemplo, un problema, ¿no? ¿Y tú consideras que esto es un problema? Bueno, ya estoy induciendo que aquello puede ser o no puede ser un problema. Según en qué contexto le haga esa pregunta, la respuesta será poco satisfactoria para mí porque no me va a descubrir nada. Intentemos, por ejemplo, que en términos de problemas sea el cliente el que me diga esto para mí es un problema. ¿Sí? Es mucho más interesante que me explique la historia de una experiencia y que él mismo detecte o llegue a lo que considera un problema, que no yo preguntarle, oye, en esta parte de aquí, ¿esto para ti es un problema? ¿O qué tipo de problema crees que es? ¿O a ti te molesta mucho este problema? Cuando él no me ha dicho nada, esto es inducción pura. Eso no nos sirve, ¿de acuerdo? Tenemos que descubrir la verdad. Mente de principiante, como si fuéramos niños, no sabemos nada. Tenemos que explorarlo a través de toda la información que nos genera ese usuario. Evitemos preguntas que se respondan con monosílabos, más que nada porque no nos generan ningún tipo de historia y no nos generan información valiosa. ¿Te gustan los coches? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿A quién no le gusta la música? Otra cosa es qué tipo de música te va a gustar, o en qué contexto, o en qué momentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Evitemos preguntas que sean, que tomen posición. Seamos neutrales totalmente. Y ya no solo con las preguntas, sino también con nuestras argumentaciones, ¿no? Evitemos posicionarnos, decir, por ejemplo, que algo que él considera el problema, sí, es cierto, tienes razón. No, estamos tomando posición. Eso no es bueno, ¿de acuerdo? Porque entonces estamos alimentando o sugiriendo que por ahí debe tirar el usuario. Y lo que queremos es simplemente generar la información lo más limpia posible, ¿de acuerdo? Con menos interpretación por nuestra parte en ese momento en concreto. Con lo cual, evitemos interpretar. Ya lo vamos a hacer después. Ahora lo que tenemos que hacer es grabar esa entrevista y después interpretar, pero cuando interpretemos lo haremos de forma grupal, con lo cual sumaremos diferentes puntos de vista para interpretar una misma película. No es lo mismo, yo veo una película, yo puedo interpretarla de una manera, ahí ha ocurrido esto, y lo ve otra persona y te puede decir algo totalmente distinto, ¿de acuerdo? Es justamente eso lo que enriquece la capacidad de interpretación, el consenso que podemos llegar, porque esa otra persona igual ha visto aspectos que para mí no son tan evidentes o me han pasado desapercibidos, y esa persona de mi equipo me ayuda a ver lo que yo no he sabido ver, ¿de acuerdo? Con lo cual, evitemos interpretar en la fase de empatía, ya lo haremos después. Y por último, importantísimo, registrar las conversaciones, sea cual sea el tipo de registro que podamos hacer. Si lo podemos filmar, estupendo. Si no, como mínimo el audio. Tomemos nota de todo lo que pasa o consideramos que es importante, pero ojo, no despistemos al usuario y la conversación que tenemos con él por un exceso de querer tomar registro y nota. Por eso a veces la fase de empatía es buena que la hagan 2 personas del equipo. Uno se dedique a registrar y otro se dedique a conversar con el usuario.
articular las preguntas, etc. Importante que preparemos esta fase de empatía. Hagamos un brainstorming de preguntas. A cada uno de nosotros se nos pueden ocurrir preguntas distintas. Siempre tengamos en cuenta el ciclo de la conversación, ahora lo veremos, y tengamos en cuenta cuál es el objetivo de la conversación. Por lo tanto, identifiquemos y ordenemos las preguntas por temas, una vez las tengamos realizadas. Tendremos muchas, habremos hecho un brainstorming, después las ordenamos, identificamos cuáles son los temas principales. Refinamos las preguntas en función de su encaje con el objetivo de obtener más información y su encaje con el árbol de problemas que antes hemos realizado. Confirmemos los planes, asignemos los roles. Bien, ¿quién va a hablar? Habrá gente dentro del equipo seguramente que tenga más facilidad de habla. Perfecto, pues esas son las personas adecuadas para articular una conversación, ¿de acuerdo? Y el resto pues se puede limitar a o bien utilizar otras técnicas o bien ayudarnos en el registro, en la toma de notas, registro visual, registro de audio, etcétera, de las conversaciones. Y por último, preparemos los materiales, las grabadoras, los blogs para tomar notas, etcétera, etcétera, y salgamos a entrevistar, a hablar con la gente, a empatizar, a generar información. Recordemos que es un momento de divergencia. Este gráfico es el que muestra un poquito el cómo tiene que transcurrir una conversación en el contexto de la fase de empatía. Fijaros que empezamos por presentarnos, presentar el reto, un poquito el justificar el por qué necesitamos unos minutos con ese usuario. Empecemos a establecer una cierta relación que genere algo de confianza con preguntas sencillas, no compliquemos al inicio las respuestas al usuario, que sean respuestas sencillas. Nos pueden ayudar estas preguntas también iniciales para filtrar, ¿es o no es el usuario adecuado? ¿No? Si voy a entrevistar a gente que tiene problemas con sus animales en casa, ¿no? Con un perro o con los gatos, pues quizá las primeras preguntas es: ¿usted tiene animales en casa? ¿No? Pues si no, me puedo dar al final cuenta de que no es el usuario adecuado. Después, explorar las historias. Muy bien, en torno al problema que han sacado o que suelen tener, motivemos a que nos cuenten historias, que vayan un poquito a lo más amplio. Y una vez estemos inmersos en esas historias o experiencias, que evidentemente si es un reto manejable pues van a ser cortitas, intentemos explorar los aspectos emocionales. Esto es la cúspide o la culminación de una conversación, cuando tocamos los aspectos emocionales. Los aspectos emocionales es qué piensan y qué sienten de cada momento problemático, por ejemplo, o de qué piensan o qué sienten de las soluciones que hay actualmente en el mercado, o qué piensan o qué sienten de cómo la experiencia se genera. ¿Les es satisfactoria? ¿No les es satisfactoria? ¿Qué les duele? ¿Qué les hace llorar? ¿No? Un poquito, ¿qué les molesta de verdad? Después, preguntas y contrapreguntas que nos pueden ayudar a verificar un poquito lo que nos ha explicado antes, desde una óptica emocional, a generar un poco más de información basada en los datos que nos ha dado y finalmente el cierre y la despedida. ¿De acuerdo? Una entrevista, una conversación suele durar entre 15 y 20 minutos y no más de 30-35 minutos. Si podéis estar 40-50 minutos porque se está explicando muchas historias, fantástico. Pero normalmente, fijaros que por el tiempo, yo no puedo abordar a una persona que esté con las bolsas de la compra y a punto de entrar al carro para irse a su casa. No me va a dar el tiempo suficiente como para explorar aspectos emocionales. Con lo cual, hagamos las entrevistas o las conversaciones en el entorno y en el espacio y en el momento adecuado que permitan al usuario atenderme y dedicarme un tiempo. Y por último, hacer un poco de reflexión y énfasis en la mente de principiante que tenemos que tener, sobre todo cuando el reto es conocido y es un problema al cual estamos acostumbrados o tenemos un cierto conocimiento. Hay que tener mente de principiante, sobre todo cuando nos enfrentamos a retos de un entorno que nos es muy cercano o conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos genera una cierta complicidad, en el sentido de que podemos interpretar de forma fácil. Somos más cómplices de ese problema o de ese contexto porque tenemos conocimiento, ¿correcto? Y esto hace que sea más dificultoso tener la mente de principiante, pese a que hay que tenerla. Hay que hacer un esfuerzo por no presuponer y no hacer excesivas interpretaciones anticipadas en esta fase. Ya se harán después. Lo importante es descubrir la conexión entre el usuario
y el problema y su necesidad, ¿de acuerdo? Y esa conexión, que muchas veces es emocional, nos ayudará a generar mucha data y después a interpretar lo que realmente ha pasado. Por lo tanto, y como resumen, preparémonos para la fase de empatía, tengamos claro cómo nos tenemos que enfrentar, a qué nos tenemos que enfrentar y cómo articular una conversación, que es una de las técnicas por excelencia de la fase de empatía. Hay muchas más, como hemos visto o como veremos en el curso, pero esta es una de las principales. No puede faltar el hablar con nuestros futuros clientes, porque tenemos que trabajar, estamos de hecho trabajando y creando una propuesta innovadora justamente para ellos, ¿de acuerdo? Mucha suerte en esta fase y mucho ánimo. Gracias.